Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas, a todes a la presentación del dossier número 23 de la revista Avatares de la Comunicación y la Cultura. Este número dedicado a comunicación y museos, que tuvo una gran cantidad de artículos y que hoy además de los artículos, es una excusa para seguir hablando, compartiendo, debatiendo sobre este tema fundamental para el campo de la comunicación y educación. El evento cuenta con el apoyo de la dirección de la carrera de comunicación, por eso gracias Larisa por estar acá. Ahora Larisa va a decir unas palabras de presentación, después vamos a tener la presencia de Magali Busanich, que es parte del... Bukasic. Magali Bukasic, que es representación del comité editorial de la revista Avatares, y después vamos a contar con un panel coordinado por Mirta Amati, que es profesora de la carrera y de la facultad, y que está compuesto por Carla Barbero y Eva Llamazares. Las dos personas trabajan en la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Luego de la presentación del panel, vamos a abrir a preguntas, a comentarios y a diálogos sobre esta temática. Muchas gracias. Larisa, por favor. Ay, cuánta formalidad. Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Más que apoyo, yo te diría, es la revista académica de la dirección de la carrera. Así que acá estamos porque, digamos, es parte de las políticas académicas que nuestra carrera despliega en articulación con las cátedras, con docentes, etc. Bueno, en primer lugar, gracias Mariana y Mirta por organizar esta presentación en el ámbito de la asignatura del curso de verano de tecnologías educativas. Gracias a las colegas por acompañarnos también en esta presentación, y Andrea Pegoraro, que me dijeron que no está, no la conozco personalmente, pero bueno, que también fue parte de la coordinación del dossier. Contarles un poquito qué es Avatares. Avatares es una de nuestras publicaciones, es la revista académica de la carrera de Ciencias de la Comunicación. También tenemos otras publicaciones, digamos, u otros medios como ANCOM o la revista Sigurat, pero particularmente Avatares, para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes avanzadas, es una revista académica porque está destinada, como todas las revistas académicas, a compartir aquel conocimiento que se produce en el proceso de investigar. Allí, cuando investigadoras, investigadores producen conocimiento, no solo es importante producirlo, sino generar los espacios donde compartir con otros, con otras, con colegas, con estudiantes, aquel conocimiento, aquellas investigaciones que se van produciendo. Esa es la característica particular de una revista o de las revistas académicas, pero para que ese conocimiento sea considerado, vamos a decirlo, como validado, científico, en el marco de las ciencias sociales, digamos, con nuestras propias reglas, las revistas académicas tienen una forma particular de producción que es distinta a otro tipo de revistas, como por ejemplo las revistas de debate político-cultural o las revistas periodísticas. ¿Qué significa? Que aquellos artículos que se presentan para publicar en una convocatoria, como por ejemplo este dossier, en una revista académica, son evaluados por pares, a través de una evaluación que se llama ciega o doble ciega, en general, en aquellas revistas que llamamos con referato. Cuando ustedes escuchan o leen que hay una revista que tiene referato, significa que es una revista académica que comparte artículos producto de los procesos de investigación bajo este tipo de validación. Es decir, que aquellos artículos que se presentan producto de un autor, dos autores, un equipo de investigación, etcétera, se le entrega a un evaluador o a dos evaluadores
pares, colegas, que sin saber quién escribió ese artículo, evalúa la coherencia, el aporte, la explicitación de la metodología, de la perspectiva teórica desde la cual ese conocimiento se produce. Por eso decimos que es una revista académica, que es una revista científica, donde el conocimiento aparece de algún modo validado por la comunidad académica, la comunidad científica. Imagínense que para hacer todo esto hay muchísimo trabajo atrás, ¿no? En las convocatorias, digamos, en la coordinación, en la convocatoria a articulistas, en los procesos de evaluación, de corrección de muchos de esos artículos, hasta que nos encontramos con una revista y, en este caso, su dossier. Así que, bueno, yo quería decir esto porque, de algún modo, para reconocer el trabajo de Mirta en este caso, de Mariana, de Andrea como coordinadoras de este dossier en particular, pero también del conjunto de docentes que desde el Comité Editorial de Avatares llevan adelante este trabajo desde hace ya muchos años, pero además un trabajo que tiene como resultado una revista que va creciendo precisamente en reconocimiento académico y reconocimiento científico, ¿sí? Una revista cada vez más sólida que digamos, empieza a tener el aval de distintos espacios de indexación, esto es más complejo de explicar, ¿no? Pero que implican, ¿vieron las normas ISO? Voy a hacer una traducción sencilla, que brindan como una especie de calidad a la revista, a aquello que está bajo esas reglas o normas de producción. Bueno, vendría a ser estos espacios donde está indexada la revista, casi como una certificación de la calidad de esos procedimientos por los cuales se produce y se evalúa. Digo esto porque muchas veces cuando somos estudiantes no nos explican esas cosas, nos encontramos a veces, ¿qué es un referato? Bueno, es todo esto, ¿no? Todo este proceso de validación del conocimiento producido en la universidad a partir de la apreciación, digamos, la evaluación de las colegas y de los colegas. Eso en general con Avatares, ahora Maga les va a contar un poquito más. Además de este dossier sobre el cual ahora me voy a referir un poco, estamos preparando 2 números, uno a partir de algo que les va a sonar seguramente, los 100 años de la creación de la Escuela de Frankfurt, así que estamos preparando un número especial sobre teoría crítica y también este año vamos a estar preparando un número sobre comunicación y democracia a partir de que se conmemoran en diciembre los 40 años de la recuperación de la democracia. Ahora sí voy a este dossier en particular, porque digo, este dossier tiene en su centro, en su eje, los museos, ¿sí? Y nos parecía bien interesante avanzar con un dossier temático vinculado a museos, particularmente desde esta carrera, ¿sí? Por un lado, porque nos permite pensar, digamos, como legítima, como válida, esta zona de investigación y de producción de conocimiento, particularmente desde las ciencias de la comunicación, y porque además, de manera creciente, ya desde hace muchos años, hay colegas que vienen empujando, que vienen pugnando por la inserción de comunicadoras y comunicadoras en los trayectos laborales, en sus experiencias laborales, en los museos, desde una perspectiva comunicacional, enriqueciendo esas experiencias y también abriendo posibilidades de construcción, digamos, de trabajos, digamos, de profesionales, a partir de insertarse, pensar, investigar, trabajar en los museos. Entonces, de alguna manera, nos parece interesante, museos que en general son más bien como el tema de otras disciplinas, ¿no? Digamos, no tanto de la comunicación. Entonces, en esto de ir ensanchando nuestros límites y dar las disputas por el reconocimiento de la comunicación en diferentes espacios, poner el énfasis y subrayar la relevancia de los museos, tanto como zona, objeto, depende cómo lo querramos nombrar, de investigación, pero también como espacio de reflexión, de inserción laboral, digamos, diseño de proyectos de intervención, de política pública, desde la comunicación, nos parecía muy importante. Espero con esto que estemos poniendo un granito de arena, haciendo una contribución, y bueno, y ahora sí los dejo con Mariana, que sigue conduciendo. ¿Con quién? ¿Con Mariana? Con Mirta, que sí. Maga, le paso el micrófono a Maga. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Simplemente quería hacer mención a algunas cuestiones generales que hacen a Avatares. Avatares se viene editando de manera semestral desde el año 2010. A lo largo de todos estos años se han publicado dossier temáticos que fueron coordinados por profesores y profesoras de nuestra carrera, de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y también de carreras afines de otras universidades, y que abordan
o proponen reflexionar respecto del cruce entre la comunicación y otros ámbitos como la memoria, las políticas públicas, la ciudad, lo político, las militancias y los activismos, la educación, algoritmos y Big Data. Ustedes pueden encontrar disponible en la página web de Avatares todos los números que tenemos publicados hasta el día de hoy, que son 24. Hoy estamos presentando el número 23 de Comunicación y Museos, pero ya está disponible el número 24, que tiene como título Plataformas, Estado y Ciudadanía, nuevos procesos de trabajo, regulaciones y creación de valor en la economía de la información, la comunicación y la cultura, que fue coordinado por Diego de Charras, que estaba acá presente, ahí está presente, por Daniela Monge y Anderson David Gómez dos Santos. Y actualmente, como comentaba recién Lari, está en proceso de evaluación el número 25, que es un número conmemorativo de los 100 años de la Escuela de Frankfurt, que está con coordinación a cargo de Víctor Lenarduzzi y Esteban Juárez. Bueno, como pueden ver, Avatares es una revista que tiene una actividad sumamente intensa. Está indexada en el catálogo de Latindex y está presente en REDIP, la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, y en LatinRev, la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades. Y recientemente, algo que queremos compartirles también con mucha alegría, fue incorporada al núcleo básico de revistas científicas argentinas de CONICET. Les cuento, actualmente el comité editorial de Avatares está conformado por Larisa Kefal, Mirta Amati, Ana Broitman, Eduardo Cartoccio, Silvia Hernández, Julián Mónaco, Mónica Kirchheimer, Paula Morel, Gabriela Zamela, Grisel Yang y Gonzalo Zubía. Y la verdad es que como comité editorial no queríamos dejar de agradecer los grandes aportes que han hecho quienes coordinan los dossiers, Mirta, Mariana, Andrea, que no está presente hoy, y también todos los dossiers de la revista, a las y los articulistas y por supuesto también a quienes ofician de evaluadores de los artículos. Y obviamente también gracias a las invitadas expositoras de hoy, a Eva y a Carla por estar acá presentes acompañándonos. Bueno, la verdad es que el dossier de Comunicación y Museos fue una experiencia sumamente enriquecedora. Recibimos un total de 17 artículos, recibimos más artículos, pero se han publicado 17 artículos. En este número ustedes van a encontrar 15, 2 por distintas cuestiones relativas al proceso editorial, al circuito de evaluación y demás, fueron publicados en el número 24, en la sección libre con la que cuenta la revista, a la que llamamos Aportes al campo de la comunicación y la cultura, que también, para que sepan, es una sección que tiene convocatoria permanente, con lo cual los artículos se pueden enviar a lo largo de todo el año. Pero bueno, además de la cuestión cuantitativa, digamos, de lo prolífero que fue el número, hay una diversidad de abordajes, de enfoques. Es un número que pone en escena distintas tramas, distintos cruces entre el campo de la producción científico-académica y también de la intervención. Así que bueno, para hablar de estas cuestiones y también para presentar a nuestras invitadas, le doy la palabra a Mirta, quien, como venimos diciendo, junto con Mariana Landau y Andrea Pegoraro, fueron quienes coordinaron este número. Gracias, Maga. Bueno, como recién decían y como habrán escuchado de los otros números, en general las coordinaciones son compartidas y esto tiene que ver también con la heterogeneidad que buscamos. A veces tiene que ver con las materias, como es en el caso de Mariana y mío, que son dos materias donde algunas unidades son sobre museos, y también Andrea Pegoraro, como coordinadora de la red de museos de la UBA, nos parecía que era importante el aporte y el lazo que podemos establecer, ¿no? A veces, bueno, solemos automatizarnos, ¿no? Cada cátedra a veces es una isla, las carreras son una isla, las facultades son una isla, pero formamos parte de la misma comunidad educativa. Entonces estos espacios sirven para volver a encontrar esas interacciones.
Por supuesto, como decíamos recién, queríamos agradecer a la carrera, no solo en la dirección de Larisa, sino también la anterior dirección de Diego, que ahora es el vicedecano de la facultad, porque siempre nos recibieron a Mariana y a mí con todas las propuestas que teníamos sobre museos, algunas de las cuales muy poquito y muy brevemente vamos a repasar, y a la revista, que desde la presentación del tema hasta la organización del evento de hoy, acompañaron y estuvieron presentes todo el tiempo. Por eso también esta idea, hay algunos articulistas y algunas articulistas presentes, algunos graduados que publicaron, entonces también es interesante tenerlos aquí. Eran muchos números, pero preferíamos invitar a dos especialistas con las cuales seguir dialogando, ¿no? Abrir el tema para poder escuchar esas otras voces y entusiasmar a que lean el número. ¿Sí? Esa es nuestro otro objetivo. ¿Por qué un dossier sobre museos en una revista de comunicación y cultura de la carrera? Una de las cuestiones tiene que ver con que hay una historia en estas temáticas y la otra cuestión es el contexto. Y esa historia tiene que ver con cómo enseñamos, cómo extendemos y cómo investigamos dentro del campo de la comunicación y los museos y, como dijeron recién, con los cruces con la cultura y con la educación, digo, porque este era el título, ¿no? Proyectos y desafíos en torno a las mediaciones culturales y educativas. Por lo menos hace 3 décadas que se vienen produciendo tesinas de grado, algunas menos de posgrado. Tecnologías Educativas hizo un evento en este mismo espacio en el 2010, antes de prepandémico era, ¿no? Con presentación de tesinas y con actividades. Hubo también la Noche de los Museos, algunas actividades, algunas virtuales en la Noche de los Museos, que esperemos que este octubre también nos encuentre a la carrera y a la facultad con alguna actividad. Trabajos con estas instituciones, ¿no? Espacios museales o museos como los UBANEX, prácticas socioeducativas, o esperemos que este año en la carrera tengamos algunos museos de centros de prácticas. Y en extensión, sí, ahí vamos a estar. Y como decía Larisa también, el campo profesional, que ahí también es tarea de estudiantes y graduades, ¿no? Porque esto hacen punta a aquellos que se recibieron a tomar este tema, así como algunos tomaron en tesinas, también como práctica profesional. Así que este número es, por un lado, producto del trabajo de la universidad en docencia, investigación y extensión. Se ve reflejado en la amplitud de la convocatoria, porque tuvimos buena respuesta de la comunidad, y también da cuenta que este tema es un tema de la agenda de las ciencias sociales en general y en particular de la carrera, ¿sí? La publicación busca, sin embargo, promover el diálogo no solo con la producción académica y científica, sino con otro tipo de producciones, con experiencias. Y hay muchos artículos que incluyen o parten de la experiencia concreta de las propuestas de los museos. También buscamos difundir estas tesinas y tesis, mostrar el trabajo de museos universitarios, mostrar el trabajo de universidades con los museos, y en este sentido lo que tratamos de hacer es cuestionar, por un lado, cierta idea de museo universitario anquilosado, pero reponer y retomar a la universidad como un enunciador histórico y como un enunciador contemporáneo sobre los estudios de museos, sobre la comunicación, la cultura y la educación. Por fuera de la carrera y de la facultad, como decíamos, los propios museos en la actualidad se ven interpelados, revisan sus prácticas y narrativas, promueven cambios profundos en todos estos temas, en la comunicación, en la educación y en la cultura, en la gestión de patrimonios y también en tener en cuenta a los grupos sociales que estuvieron excluidos de los museos y que todavía hasta el día de hoy aparecen invisibilizados. Y esto es algo que aparece en los artículos. Esto significó un gran avance, un cambio en los estudios sobre museos. Los trabajos del dossier documentan esos procesos y esas experiencias, tanto en experiencias del país, de toda la Argentina, no tenemos
solo de los museos que quedan más cerca de este espacio, también latinoamericanos y también de otros países del mundo, ¿no? Europeos. Esa heterogeneidad muestra una diversidad de estrategias, distintas propuestas de participación en relación a los visitantes y también ciertos temas que aparecen como recurrentes. Los que tienen que ver con la inclusión de los sectores hasta ahora excluidos, los que tienen que ver con la perspectiva de género y las formas de representación de las mujeres en las exhibiciones, y también los que retoman las tecnologías digitales, las producciones audiovisuales y las plataformas, dando cuenta que son espacios privilegiados para este tipo de propuestas que los museos buscan. En algunos casos toman la tecnología como recurso, pero en otras se proponen discutir los sentidos que estas tecnologías habilitan. Por supuesto que hay algo fuerte que es el contexto en que publicamos la revista, que la producción de esos artículos fueron los de la pandemia de COVID. Y entonces muchos de los museos se vieron en la necesidad, como las universidades con las clases, de cerrar sus puertas y utilizar estas plataformas como recursos. Lo que esto pone de relieve es que el factor histórico y el factor situado no es determinante, pero es ineludible, siempre está presente, ¿sí? En cuanto a las perspectivas más frecuentes son las de la museología social, ¿no? Que todos los estudiosos de museos, o Lari decía, las disciplinas que se encargan de los museos son, además de los museos de las universidades, es la nueva museología, la museología social. Pero justamente este paradigma que enfatiza en lo social es lo que muestra articulaciones con los temas que nosotros desde la carrera estamos trabajando, que son los de la comunicación, los de la cultura y los de la educación. Y lo hacen en un sentido amplio, es decir, que trascienden esta idea del uso de los medios tradicionales, también de restringirse solo a lo escolar o a la visita guiada, ¿no? Sino que problematizan qué es comunicación, qué es educación. En líneas generales, los trabajos hablan de el nuevo papel de los museos, de ciencias, de historia, de artes, comunitarios y universitarios, que esos son los tipos de museos que incluye el dossier, y también experiencias de trabajos con exhibiciones, con los públicos, con los grupos de la sociedad civil, que lo que hacen es asumir la necesidad de impulsar la inclusión, la accesibilidad, la participación y el diálogo con estas comunidades que históricamente fueron excluidas de los museos. También la autoridad de los museos, ¿no? De quién es la autoridad para exponer. Por eso varios artículos realizan un análisis crítico, pero son conscientes de la necesidad de cambios estructurales, ¿no? De transformaciones sociales mucho más amplias que requieren de la gestión de los estados nacionales, pero también nuevos patrones culturales que atraviesan los estados nacionales. Y por último, ya para cerrar y dar paso a nuestras invitadas, pensar en el contexto actual y en el contexto futuro, que hoy las compañeras lo trajeron. Este año se cumplen 40 años de nuestra democracia y dentro de 2 de nuestra facultad. Y nosotros creemos que debido a la juventud de la Facultad de Ciencias Sociales, porque si uno compara con otras instituciones somos muy jóvenes, todavía no tenemos un museo en nuestra facultad, ¿no? Todas las facultades tienen un museo menos sociales. Sabemos que lo vamos a tener, y lo vamos a tener porque tenemos una historia en la facultad y en la carrera, porque estamos construyendo esta historia en este espacio, porque están todos los actores de la comunidad educativa, ¿no? Todos los claustros estamos acá, y también porque están los actores de estos museos con los cuales trabajamos, que eso también es imprescindible, la fuera de la universidad. Así que bueno, más tarde o más temprano, en estos avatares de la comunicación y la cultura, que no son lineales, ¿no? Son avatares, nos va a encontrar inaugurando el Museo de Ciencias Sociales de la carrera, no sé cómo será. Bueno, así que con esto damos paso a las invitadas, que como decíamos son especialistas en la temática abordada. Carla nos va a hablar específicamente de la gestión pública nacional, de la formación y las redes, y Eva, su tema es la accesibilidad y la inclusión educativa. Yo voy a dar una breve reseña del CV. Carla
Es coordinadora del área de formación y redes de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial y Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, de donde es oriunda. Ahora es vecina de la casa, ¿no? Hace mucho es vecina, pero bueno, de grado es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también especialista en producción artística contemporánea de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunos de sus antecedentes son, fue jefa del 2017 al 22 del Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, coordinadora del Taller de Curaduría Asamblea Permanente de la Universidad Torcuato Di Tella. En 2016 fundó Unidad Básica Museo Arte Contemporáneo de Córdoba. Desde 2019 con Javier Villa comparten un espacio de clínica para artistas denominado AVL, y anteriormente trabajó 10 años en museos de Córdoba, destacándose la curaduría del espacio cultural Museo de las Mujeres, del 2012 al 2015. Así que damos paso a Carla. Bueno, muchas gracias Mirta, muchas gracias a todos por la invitación primero, luego a los articulistas, que la verdad es que no pude leer todos los artículos, pero sí muchos. Fue como una grata sorpresa la invitación, entonces actualizar un poco lecturas desde el campo de la comunicación en los museos. Como bien me presentó Mirta, tengo una relación biográfica con este panel, también inesperado. Así que muy contenta por participar de esto. Quisiera también hacer la salvedad de que si bien coordino el área de formación y redes de la Dirección Nacional de Museos, que pertenece a la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Nación, no es desde hace tanto tiempo. Entonces sí me voy a permitir hablar desde ese lugar, que es el que estoy vivenciando y conociendo más, y no así de toda la gestión de 4 años que se cumplen este año. Pero que al mismo tiempo no es tan ajeno a, precisamente por la influencia que han tenido las redes y la virtualidad a partir de la experiencia extraordinaria que vivimos con la pandemia, creo que también el acceso a la información sobre las gestiones públicas es un valor a distinguir dentro en medio de la tragedia que vivimos, ¿no? En ese sentido sí quería decir que hay 3 ejes que se podrían decir en el que creo que vamos a estar todos de acuerdo, que orientan un poco desde la Secretaría de Patrimonio el pensar a los museos, porque en todo este súper resumen que pudo hacer Mirta sobre los artículos, había un denominador común que pareciera que todos estamos entendiendo los museos de las mismas maneras, ¿no? Es un espacio al que se le demanda la democratización del conocimiento, el acceso a los bienes culturales. Creo que en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que sí hay distinciones a lo largo de las décadas sobre las tensiones en las que los museos se ven envueltos. De hecho, esta palabra que sale todo el tiempo, como es la inclusión de comunidades a partir de los cambios de paradigmas de las museologías, pero también tiene que ver con los cambios de paradigmas de patrones culturales y fundamentalmente desde las perspectivas de un Estado frente a sus instituciones. Los museos nacen en Argentina, como en la mayor parte del planeta, como el brazo institucional cultural que tiene un Estado formándose. ¿Quiénes pertenecían a ese Estado? ¿Quiénes estaban adentro? ¿Quiénes estaban afuera? ¿Quiénes eran parte de esa comunidad que debía ser formalizada y representada en una institución cultural como un museo? Eran unas hace 200 años y hoy son otras, evidentemente. Esa es una tensión que, aún con las fuerzas de inercia que puede tener una institución pública como un museo, que además tracciona una historia dentro de sus propios bienes culturales, es una responsabilidad de todos y de todas y de todes, ¿no?
Desde la Secretaría de Patrimonio sí hay, como les decía, 3 ejes que me parece que podemos estar todos de acuerdo, que es que los museos claramente están promoviendo la cultura en pos de la formación ciudadana y el desarrollo social, pero también para promover investigación sobre el patrimonio, y ahí hay un punto en que algunos de los artículos lo toman, pero a los fines de qué la investigación sobre el patrimonio, para poder interactuar con los hábitos culturales contemporáneos, ¿no? ¿Desde dónde se construye ciudadanía hoy? La investigación sobre los patrimonios pueden hacer ese link, y bien los artículos de este número están señalando algunas cuestiones al respecto. También pensar que se sitúa el patrimonio cultural como un lugar central dentro de un tejido social, ¿no? Un tejido social que es también el tejido educativo, que es el tejido cultural. ¿Y cómo se hace esa ubicación o esa decisión de situar al patrimonio cultural en el medio del tejido social? Bueno, las estrategias ahí son muchas y claramente eso sí también depende de todo. Sin embargo, cada institución o cada gestión pública al frente de museos podría decir que asume o ensaya un lugar posible. Hoy el museo, en términos de paradigma, podría estar más cerca de ser un lugar de encuentro que un lugar solamente de conservación de bienes culturales, ¿no? En este cambio de paradigma de la museología especialmente, la ubicación o el foco de interés no está tan puesto en los objetos que se exhiben o que se conservan o que se investigan, sino en los sujetos, ¿no? ¿Quiénes participan de eso? ¿O cómo hacer para que participen? En ese sentido, me parece que desde el área de formación y redes, ¿cómo intervenimos en esta dinámica? Básicamente porque para poder hacer todos estos enunciados que dije antes, promover la cultura, situarlo en el tejido social, los mismos museos o quienes trabajan en los museos también necesitan de herramientas. Entonces el espacio que coordino tiene un poco que ver con eso. Somos una especie de instrumento, herramienta, espacio de formación para personas que trabajan dentro de museos, ya sean de administración pública nacional, provincial, municipal, eso no importa, centros culturales, universitarios, y que tiene como objeto eso, ser un espacio de formación pública, gratuita, es federal, y se pueden aprender instancias súper prácticas y concretas como herramientas virtuales de la comunicación de museos, como cómo crear una exposición de cero que intervenga desde la curaduría hasta la mediación cultural, ¿no? Pero pensar que el espacio de investigación o de formación no es solo de los museos hacia afuera, sino hacia adentro también de los propios museos, y cómo eso puede afectar al campo disciplinar de la comunicación es valioso. Sin caer en la cuestión biográfica, doy fe de esto. Además, el área, además de los cursos y talleres, que en la actualidad son todos virtuales, por eso también tienen la virtualidad tuvo su virtud en la capacidad de poder llegar a diferentes partes del país, y hace que la red de interacciones entre personas que trabajan vinculadas a este campo sean verdaderamente heterogéneas y por eso todavía más ricas, ¿no? Pero las tensiones también son crecientes, o al menos se exponen de un modo más evidente que cuando nos hablamos entre quienes vivimos en Cava. Otra instancia de intercambio que también elaboramos desde el área de formación y redes, pero que es un denominador común en diferentes áreas y programas de la Secretaría de Patrimonio,
que es la edición de materiales, ¿no? Y no solo materiales vinculados a la producción de pensamiento, sino precisamente a espacios formativos como herramientas. Es decir, por ejemplo, en estos cursos que damos de diferentes temas, cada curso luego tiene diferentes ediciones, se va reactualizando, participan muchas personas que, como decía, tienen realidades muy diferentes. Todos hacen y todas y todos hacen sus aportes, y ese intercambio luego queda inscripto en una instancia de cuadernillos que también puede ser de libre circulación a través de una página web que no sé si la conocen, ya que estamos justo en un dossier de museos, que es rmaculturagov.ar, que es el registro de museos argentinos. El registro de museos argentinos, si bien fue una iniciativa que toma el Ministerio de Cultura de Nación, en realidad es un registro de museos de cualquier índole de gestión. Allí, además de cada museo, como yo, que tengo un museo en Córdoba, Unidad Básica, cada cual puede tener un museo e inscribirse en ese registro. Además, en esa página están a disposición todas las publicaciones, no solo desde área de formación en redes, sino de la Secretaría de Patrimonio. En este sentido, otro aspecto del que hablamos, del cambio de paradigma de un museo anterior centrado en el objeto y en la conservación a un museo centrado en los sujetos, es la importancia que adoptaron en ese sentido los patrimonios inmateriales, ¿no? Y con esto hay un trabajo que se viene desarrollando en los museos nacionales que es altamente significativo en relación a la historia de los museos nacionales. La posibilidad de incorporar y de trabajar y de poner en valor el patrimonio cultural inmaterial es la primera vez que se trabaja con tanta insistencia y fuerza, no solo en programas públicos específicos, sino también en publicaciones y producción de conocimiento. Tal es el caso de Los Patrimonios son Políticos, que es una publicación también de libre circulación, que toma muchos casos, pero hay programas muy concretos donde han tenido protagonismo especial, como es el caso de Campo del Cielo, que es un parque en el Chaco, en realidad entre el límite de Chaco y Santiago del Estero, donde es una cantera de meteoritos. Bueno, es un sitio arqueológico muy trascendente para el estudio de la cultura vinculada a estudios tanto indigenistas como astrofísicos, ¿no? Y carrera espacial y demás. Bueno, si no lo conocen, es un tema aparte que se los recomiendo porque es fascinante. Pero digo, Campo del Cielo existe hace miles de años y recién el año pasado fue nombrado patrimonio, y en función de ese nombramiento como patrimonio se han hecho un montón de actividades donde lo que se conserva no es un sitio en términos como lo conocemos a los museos, como lo intocable, sino es un espacio abierto, un parque, y difícil de hacer algo con meteoritos que pesan 4 toneladas, ¿no? No hay preocupación porque se los robe. Siguiendo con estos cambios de paradigmas, creo que de las cosas más significativas que están sucediendo también en los museos es esta posibilidad, porque digo, es también una historia que se está transitando, que estamos transitando, que es esta revisión de las propias prácticas. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden desarrollar hoy para generar museos que, como decía hace un rato, quizás podemos estar de acuerdo en que puedan ser hoy vistos como un lugar de encuentro, pero que necesitan aún más de transformaciones, ¿no? ¿Hacia qué lugar habría que ir en este sentido de ir hacia los sujetos? Y eso me animo a arriesgar, no digo que sea un programa específico de esta gestión, como les decía, soy un poco nueva,
Entonces, un poco nueva en esta gestión, pero tengo 18 años trabajando en museos. Entonces me arriesgo a pensar que el museo puede ser un espacio también de cuidado, no solo un espacio de encuentro. Creo que había que pasar de una instancia del museo entendido como ese lugar del objeto casi muerto, ¿no? Como el objeto sagrado, distanciado de la realidad, además, ¿no? Como si no hay nada de los hábitos de nuestra cultura contemporánea que puedan estar vinculados a esos objetos, ¿no? Y pareciera que sí, y el lugar del museo se volvió un lugar de encuentro. La pandemia, paradójicamente, ofreció formas de ingresar, entre comillas, a los museos y a los patrimonios públicos de maneras muy accesibles, excepto para las personas que no tenían internet, que es otra población, que siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay poblaciones que siguen quedando afuera, pareciera. Pero digo, paradójicamente permitió a un montón de instituciones pensarse en una emergencia y resolver de un modo muy rápido y urgente algo que llevaba cientos de años para algunos paradigmas. Y en ese sentido hay algunos casos de los museos nacionales que me gustaría nombrar el trabajo sobre las áreas educativas. Los programas públicos son muy numerosos en los 26 museos más los institutos nacionales que dependen de la Dirección Nacional de Museos. Entonces sería imposible nombrar a todos, pero sí en este sentido del trabajo con las comunidades o del patrimonio inmaterial, que me parece que es hacia el lugar verdaderamente significativo y diferencial que hizo esta gestión. Hay algunas anécdotas que empezaron, y digo anécdotas no como algo menor o peyorativo, ¿no? Pero que empezaron a hacer ejercicios de vinculación con las comunidades a partir de la virtualidad con la pandemia, pero que después la misma experiencia devolvió que esos vínculos eran mucho más ricos y posibles de construir en el tiempo, vínculos con comunidades más allá de la pandemia, ¿no? En el caso del Museo del Traje, que empezaron en plena pandemia a hacer Zooms invitaban a personas que sabían hacer, ya sean artesanos, artistas, tejedoras, que sabían hacer una técnica un poco sencilla que pudiera ser enseñada o demostrada a partir de un video como estar conectado en Zoom, como una forma de promover precisamente estos patrimonios inmateriales. Y lo que empezó como una reunión de domingo ya lleva todos estos años realizándose todos los domingos y tiene instancias virtuales e instancias presenciales en el museo y a su vez instancias presenciales en otros museos que se sumaron a estas colaboraciones. Entonces, no sé, de pronto hay una tejedora de randa en un pueblo como Monteros de Tucumán enseñando a 700 personas en un Zoom cómo hacer una técnica colonial que a su vez fue apropiada por las comunidades guaraní y del norte argentina. Ese programa Saberes Compartidos, como digo, empezó siendo como un recurso de la pandemia y se sostuvo en el tiempo como otra institución que sí es un caso particular porque en esta gestión hubo transformaciones desde edilicias hasta de concepción del espacio, que fue la Manzana de las Luces. La Manzana de las Luces históricamente siempre tuvo una imagen vinculada a la comunidad jesuita. Sin embargo, la comunidad jesuita habitó ese lugar 40 años y allí se fundó la UBA y la UBA sí permaneció 150 años en la Manzana de las Luces, pero esa historia no estaba recuperada. A partir de esta gestión, el director Gustavo Blázquez, por ejemplo, en medio de la pandemia, dijo, bueno, ¿cómo podemos recuperar de un modo muy sencillo, muy simple, ese vínculo con la historia y un vínculo con comunidades educativas, pero en un sentido muy amplio, ¿no? No solo escuelas, que también eso es una aclaración casi sonsa, pero importante. Las áreas educativas
no se dedican a trabajar con escuelas. Las áreas educativas trabajan en esa vinculación importante del museo con el afuera. Bueno, volviendo a la manzana de las luces, esta idea de recuperar y de reescribir esa institución, tiene este programa que se llama Clase Pública, donde un poco en un guiño al abecedario de Deleuze, todas las semanas invitaban a alguien del campo de la cultura, así muy general, a que pudiera tomar un concepto que fuera llave de nuestra cultura contemporánea y que le ofreciera como formas de definiciones, como una clase sobre un concepto, así muy simple. Y podía ser para niñas, adultos mayores, cualquiera podía participar. Esos programas sencillos finalmente se instalan en las comunidades que ocupan, que visitan, que se refugian en los museos, porque son precisamente los lugares donde se sienten escuchados, mirados, cuando el público o los públicos se distancian. La primera pregunta que se hace quienes trabajamos dentro de las instituciones, los museos, es ¿qué es lo que falló? ¿Y qué responden todos? La comunicación, ¿no? La comunicación, para mí, más allá de lo biográfico, sigue siendo un espacio central en los museos. Me llamó la atención que en algún que otro artículo y en las presentaciones de ustedes fuera como todavía no tan explorado. Creo que sí, creo que los museos tienen mucho personal que está vinculado al campo de la comunicación y no necesariamente trabajando en estas áreas siempre tensionadas como son las de comunicación o prensa. Y me parece que el vínculo en términos de producción de conocimiento es quizás el que tendríamos que aceitar entre todos, porque me parece que las cosas están sucediendo y quizás es, como estas invitaciones, tirar la primera piedra. No quiero aburrirlos, pero tenía un par de cositas más para decir. Acá. Creo un poco, casi como a modo de conclusión, que pensar hoy, cuando pensamos cuáles son los desafíos hoy de los museos, digo, con las crisis humanitarias que estamos viviendo a nivel global, no solo la pandemia, digo, crisis económicas, migraciones, guerra, digo, es como el museo siempre parece como un lugar, en el mejor de los casos, privilegiado, donde, bueno, los museos igual son intocables. Creo igual que hay que tocarlos un poco, y de eso me apropio de algunas ideas de un artista disca, cordobés también, que se llama Elian Chali, donde él viene del activismo y a lo largo de sus años elaboró como ciertos ensayos e ideas en torno a estas instituciones que para su propia vida habían sido siempre tan rígidas. De pronto, desde su mismo activismo disca, empezó a entender al museo o a los museos eso como un posible nuevo lugar, espacio nuevo, o sea, que se puede reescribir como un espacio de cuidado. Y esto, digo, me lo apropio porque es una idea de Elian, pero porque también creo que precisamente es en la relación de los museos con las comunidades que se asigna ese valor cultural en común. Cuando hablabas de quién tiene la autoridad de, bueno, esos espacios, así como a las instituciones se nos demanda la democratización, creo que es hora también de tomar protagonismo las comunidades dentro de los museos. Las puertas siempre están abiertas y creo que depende mucho, y creo que es también como desarticular ese lugar pasivo-agresivo con las instituciones
y entender que también somos parte de esa responsabilidad como instituciones públicas, ¿no? Son nuestras. En ese sentido, y para cerrar, sí creo que en estos años de gestión esa orientación ha guiado a las gestiones de estos museos, ¿no? Cómo asignar de forma colectiva el valor del patrimonio cultural, pero también que esa labor de cuidado de lo cultural esté integrado a lo natural. Y me parece que esa es una visión hacia adelante más allá de las gestiones, ¿no? Cómo podemos vincular el patrimonio cultural asociado a los museos a un patrimonio mucho más grande y que tiene, creo, aún más urgencias, como es el patrimonio natural, ¿no? Gracias, Carla. Bueno, ahora vamos a escuchar a Eva Llamazares. Eva es profesora de grabado y escultura de la Universidad Nacional de las Artes. En la actualidad cursa la maestría de Psicología Cognitiva y Aprendizaje de Flaxo, Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinadora de proyectos del área de accesibilidad e inclusión de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. Yo tengo que poner ahí un PowerPoint así, presentar. Sí. Bueno, y también tiene muchos antecedentes. Desde el 2001 al 2011 se desempeñó como educadora y asesora pedagógica del área de Educación y Acción Cultural del Malva. Fue asistente pedagógica en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, responsable de la gestión educativa del Museo de la Cárcova de la UNA, y en 2018 publicó la Guía de Accesibilidad en Museos y Museos Circulares, reflexiones sobre museos, escuelas y comunidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo un PowerPoint porque hace mucho más que estoy, entonces tengo muchos PowerPoint armados en mi computadora. Entonces, el área ya tiene varios años que somos un poco los mismos, por suerte creciendo, pero bueno, mi tema en realidad es accesibilidad, inclusión, y yo agregué, bueno, el aprendizaje, porque bueno, claramente un poco está más asociado a lo que de alguna manera la revista estaba también tratando de como recuperar, ¿no? Algunas experiencias también más vinculadas a lo educativo. A mí más que educativo o de educar, me gusta la palabra aprendizaje, me gusta mucho más. Me parece que aparte del aprendizaje es algo que es a lo largo de, por supuesto, toda la vida. Y por otro lado, lo educativo siempre está más vinculado a la institución. O sea, las instituciones educativas, un poco lo que decía también Carla respecto a esto de que educación en un museo no son las escuelas, obviamente, pero también sí tienen que ir las escuelas a los museos, está buenísimo, pero me parece que bueno, es interesante pensar en el aprendizaje intergeneracional que también se genera en el espacio del museo. Y bueno, nosotros en realidad, el área, en la actualidad, bueno, el área de accesibilidad e inclusión está dentro de la coordinación de planificación museológica, que bueno, está Valeria Traversa, que es nuestra coordinadora, que vino a acompañarnos dentro de la Dirección Nacional de Museos y bueno, la Secretaría de Patrimonio, me falta ahí en realidad, y el Ministerio de Cultura sería el paraguas grande de todo esto. Bueno, yo coordino, hago la coordinación general de ese equipo de trabajo, que fuimos durante 2 o 3 años, pero que ahora cada vez se van sumando algunos integrantes más, como por ejemplo, bueno, estoy yo, Carolina Balmaceda, que es licenciada en Comunicación de la Universidad de Cuyo, así que tengo una licenciada en Comunicación, que es lo que aprendí con Carolina, no sé, le agradezco todo. De hecho, ella está en este momento trabajando en una investigación, una publicación sobre un sistema de pictogramas accesibles para museos, que bueno, estamos ahí en la cocina de ese proceso, trabajando con la validación también de ese sistema de pictogramas, ¿no? Que es bastante amplio.
leyendo miles de IRAM, de normas y de cosas que, bueno, Caro tiene esa capacidad para hacer esa investigación, todo lo que tiene que ver con diseño. Acá estamos hablando mucho de los comunicadores, pero el diseño es otro mundo. Y la arquitectura es otro mundo, pero bueno, no me voy a meter con la arquitectura, porque lo que tiene la accesibilidad es que abarca todas las áreas humanas, entonces es totalmente inabarcable en realidad. Cuando uno quiere pensar en la accesibilidad es algo que es inconmensurable, por así decirlo, pero bueno, hay que empezar por algún lado siempre, entonces hay que pensar proyectos para eso. Sara Espina, que es una colega del equipo que asesora en todo lo que tiene que ver con contenidos y proyectos de acceso edilicio y también cognitivos, que acá no lo puse así como cognitivos porque, bueno, con ella trabajamos muchísimo también todo lo que es el tema de la interpretación de textos, de lenguaje claro, de poder entender los contenidos. Ella, bueno, tuvo una parálisis cerebral y usa bastones canadienses y también, bueno, tiene una dislexia, entonces ahí es donde aparece todo también el universo de lo cognitivo y ella no, está dentro de nuestro equipo como base. Después tenemos un asesor que es Carlos García, que es la persona ciega que aparece en el único hombre que aparece en la imagen, que es nuestro asesor que trabaja en el coro de ciegos del Ministerio de Cultura. En esa foto estamos todos, bueno, en pos de la ley federal de lengua de señas, por eso estamos todos señando. La que está sacando la foto del lado derecho de la imagen es Lucía Pietranera, que es la asesora sorda. Bueno, estoy yo, después viene Carlos, que está con el cartel, Sara, Victoria es nuestra intérprete de lengua de señas argentina, español, o sea, sin ella, bueno, es imposible la mediación cultural también que necesitamos para trabajar con Lucía, porque bueno, aprender una lengua es aprender una lengua, o sea, yo cuando termine la maestría, mi acto seguido es anotarme para aprender la lengua de señas porque necesito comunicarme con la comunidad sorda, pero es realmente muy importante entender eso, es un idioma, o sea, es como cuando uno va a aprender inglés, va a aprender italiano, alemán, bueno, entonces necesitamos sí o sí tener una intérprete para todo el trabajo que hacemos de contenidos con Lucía, porque Lucía sí es una asesora que tiene mucho conocimiento sobre pedagogía y también sobre trabajo en museos y hace contenidos en lengua de señas porque bueno, ella es una persona sorda, los contenidos en lengua de señas tienen que estar señados por personas sordas siempre, evitar que sean intérpretes las que estén señando, la intérprete es la que hace el otro trabajo, ¿no? de esta mediación cultural que yo les contaba. Y bueno, voy a avanzar un poquito. La guía en realidad surgió en el 2018 una necesidad de una herramienta, un poco lo que contaba, una herramienta para los museos. Nos costaba mucho con Caro poder darles materiales a los museos nacionales, ¿no? Que con los que trabajamos cotidianamente, unificados, o sea, siempre estaba lo que hablaba de arquitectura, lo que hablaba de lectura fácil o lenguaje claro, o sea, está todo separado, no podíamos, entonces construimos de alguna manera una guía, ¿qué es eso? Es una herramienta que tiene como un checklist que vos podés como analizar un poco conceptualmente. Ahora sí, nosotros dividimos de alguna manera la accesibilidad en capas y las superficies de contacto, que sería el contacto que las personas tienen con el museo, como para darle un orden a toda esa información. Pero la guía tenía esto, tenía este concepto de que la accesibilidad tiene que ver con nuestras funciones básicas humanas, que son movernos, comunicarnos y comprender lo que está sucediendo o comprender algo. Entonces, esas tres capas están simultáneas, no es que solo me muevo, solo me comunico. Entonces, esa sensación de que todo tiene que estar garantizado simultáneamente era como muy importante como para nosotros que se incorporara
y después las superficies de contacto que tenían que ver con los momentos en los que el visitante se encuentra con el museo. Bueno, que también empezaba antes, no empezaba cuando entraba al museo. Incluso la web y las redes sociales podrían estar primeras, podría estar primero la web, redes sociales, entorno inmediato del museo, área de bienvenida, espacios de circulación y permanencia, exhibiciones y actividades. Y uno también podría incorporar algunas capas más, pero nos parecía que con eso ya teníamos suficiente. De hecho, una la reescribiríamos si tuviésemos que hacerla hoy. Pero era una herramienta para poder decir, bueno, si necesitas analizar tu museo, pensar en la accesibilidad, esto es solo la accesibilidad, porque la accesibilidad no es lo mismo que la inclusión, son dos universos totalmente diferentes. Si bien acá están unidos en el nombre del área, son dos universos distintos. Una cosa es ser accesible y crear dispositivos accesibles, construir un edificio accesible, y otra cosa es ser un museo inclusivo. Años luz. Hay un montón de museos que no tienen la rampa, no tienen el ascensor y son inclusivos. De hecho, Carla contó algunos ejemplos. Entonces, hay algo que es importante como diferenciar respecto de eso, ¿no? Que cuando hablo de esta guía, hablo específicamente sobre qué elementos se pueden tener en cuenta para hacer accesible un museo y qué dispositivos, y bueno, eso es en lo que está centrada la guía. Normativa. En esa guía aparecieron algunos pictogramas como, no sé, 5 o 6 pictogramas como referencia de que se podían usar para comunicar determinados contenidos, etcétera, pero bueno, ahora el sistema tiene casi 90, por lo cual hay una diferencia muy grande respecto de lo vinculado a la comunicación, sobre todo. En el caso de las webs y las redes sociales, es un punteo también de qué cosas tener en cuenta, y en esas cosas a tener en cuenta siempre está la movilidad, la comunicación y la cognición. O sea que hay que tener en cuenta todo eso en cada una de esas capas, ¿sí? Bueno, avanzo un poquito. Bueno, estos son los museos nacionales, que un poco a veces a mí nos pasa que somos un equipo muy chico para poder abordar a los 23 museos nacionales, que además están distribuidos en el país, ¿no? Si bien de Córdoba, de Buenos Aires para abajo ya no hay museos nacionales, pero sí es importante tener en cuenta, o sea, con Tucumán hay 1000 kilómetros de distancia, y yo trabajando con ellos, de hecho, los cursos virtuales de formación fueron una herramienta muy importante para trabajar con los equipos que estaban lejos de la ciudad de Buenos Aires, donde está centralizada toda la administración, y por otro lado, también tener en cuenta que, bueno, sí, la virtualidad obviamente dio esa posibilidad federal de acceso, no hay duda. Yo voy a contarles un poquito sobre un ejemplo de la Casa Histórica, que bueno, siempre es uno de los museos más emblemáticos, es la Casita de Tucumán, la que está en San Miguel de Tucumán. Justamente, así como en nuestro equipo, trabajan asesores, personas con discapacidad, porque bueno, realmente desde Malva, cuando trabajaba en Malva y me capacitaba con temas de accesibilidad, siempre lo mejor era hacerlo con la población específica, usuaria, o la persona destinataria y la comunidad específica, y que ellos de alguna manera puedan dar no solo su opinión sobre lo que uno está haciendo, sino poder producir y decir cómo hacerlo. Eso es como el cambio de alguna manera que yo siento de, no sé, hace 20 años, de esas experiencias a la actualidad. Por eso para mí la incorporación, bueno, de Sara en el equipo, que ya habíamos trabajado en el 2018, 19, con Lucía, y en este caso no estaba Carlos, pero sí estaba Fernando Galarraga, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Él trabajaba en el coro de ciegos y fue nuestro asesor para todos los contenidos que hicimos para el Museo Urrutia en su momento, y la verdad es que fue una experiencia, o sea, totalmente reveladora respecto de esto, ¿no? De trabajar con, bueno, que es siempre lo que se menciona, ¿no?
Pero en el caso de Tucumán, María Fernanda, que justo, bueno, ella es también licenciada en terapia ocupacional, tiene una trayectoria en el Gabinete de Diseño Universal de la Universidad de Tucumán. Ella ya había asesorado también en el 2016 para todo lo que era contenidos y dispositivos de la Casa Histórica, porque bueno, las renovaciones de las muestras que se van gestando, y ella ya había trabajado con el equipo del museo y con el equipo del ministerio, pero en esta gestión sí, ella fue contratada y trabajó dentro del equipo del museo, y fue un antes y un después para cómo se desarrollaron los contenidos, incluso cómo ella trabajó transversalmente con todos los que trabajan en el museo. Ahí es donde volvemos a una cosa es la accesibilidad y otra cosa en este caso también es la inclusión. En el caso de María Fernanda, lo que sucedió es que realmente ella formó parte del equipo de educación en este caso, pero que trabajaban con el arquitecto, trabajaban con las conservadoras, trabajaban con todos los de todos los equipos. Y ella también, como es una persona que es un referente también dentro de Tucumán, que trabaja en el Gabinete de Diseño Universal, convocó a una organización de adultos con TEA. Entonces también trabajaron temas relacionados con cómo, quizás apagar luces para hacer algunas visitas, porque hay alguna iluminación en sala que es molesta para personas que tienen TEA. Entonces, bueno, todo eso es de alguna manera el proceso que se vivió en Tucumán a partir de que ella esté ahí, que eso para mí es como muy significativo. Y cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, en realidad una de las cosas que repetimos también desde lo comunicacional, lo repite Caro un montón de veces, pero, y en el caso también de personas con discapacidad, el tema de la anticipación, de la redundancia y de la diversidad de formatos. Esas son como, de alguna manera, las instancias que hay que tener como en el mapa cuando uno empieza a diseñar algún tipo de experiencia, porque es lo que garantiza que más personas puedan acceder a ese contenido, a esa exhibición, o porque a veces es lo mismo, ¿sí? Pero que está en, lenguaje claro o lectura fácil, o que está en un video en lengua de señas. No es exactamente lo mismo, porque en el caso sí de la lengua de señas, lo que es muy rico es que hay una posibilidad de que el contenido lo elija o lo relevante lo defina la asesora sorda, ¿sí? Porque a veces lo que es relevante para los oyentes no es relevante para la cultura sorda. Entonces es importante también tener en cuenta ese tema. En el caso de lectura fácil es una técnica de apoyo en la que un texto se transforma en un texto para personas con discapacidad intelectual, y es un texto sencillo del mismo contenido, ¿sí? Pero esto no es simplificar el texto, es un trabajo de poder llevar ese contenido, ¿no?, a personas que necesitan que sean oraciones más cortas, que sean, si hay un término que es incomprensible o que es un término técnico o académico, muy académico de un ámbito específico, se explique. Entonces, todos esos son técnicas de apoyo, ¿no?, para que las personas puedan acceder al contenido. Este es el caso Irurtia, que fue como, nuestro primer momento de trabajo así de transversal, de diseño de muebles, el plano áptico. El plano áptico es un plano en relieve que tiene determinadas texturas que dan cuenta de cada espacio, y las referencias, estas texturas y las referencias no pueden ser muchas, porque una persona ciega tiene que poder explorar el plano
y también conectar textura con referencia, y más de 15 referencias es un montón, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos, que es un plano que trata de ser inclusivo, porque trata de ser un plano donde vos pongas lo más significativo, espacios públicos que tiene y servicios que tiene el museo, y nada, las personas está en braille y está en tinta, entonces todos podemos enterarnos de esa planta arquitectónica y de qué servicios o qué áreas, salas, etcétera, están en ese museo. Después acá no se ve bien, pero bueno, el mostrador tiene como un desnivel y tiene un mostrador más bajo que tiene para ingreso, para que la persona en silla no quede de costado, tratando de llegar al que está del otro lado del mostrador a la altura de 1,30, 1,50, sino que tiene las medidas específicas que ya están establecidas, que ya para que los espacios públicos sean accesibles, todos deberían tener este tipo de mobiliario, pero bueno, no sucede en la mayoría de los casos. En el caso de todo lo que es la bienvenida, ahí por ejemplo hay un error, esa palabra que está en vertical, que dice bienvenida, una persona con discapacidad intelectual no la puede leer, porque está vertical. Entonces es algo que es muy difícil de leer. Pero bueno, son cosas que el diseño tiene ya como muy incorporado y a veces es muy difícil de modificar, ¿no? En ese momento igual nosotros, o sea, era lo que les decía, lo inconmensurable del tema, que llega un momento que hay un montón de cosas que se terminan como escapando. Ahí, bueno, estaban algunos de los pictogramas y, bueno, los textos, etcétera, en ese espacio de bienvenida. Y después había unos cuadernillos que tenían los mismos textos de sala en braille macrotipo y lectura, para el lenguaje claro, porque los textos eran bastante simples, simples digo en el sentido de que no eran textos extensos, eran textos un poco más amigables, entonces no eran tanta la adaptación que se hizo de ese texto, pero cada espacio tenía un cuadernillo que tenía estos contenidos. O sea, ahí es la redundancia. Bueno, tenemos acá, tenemos allá, lo puedo colgar en la web, todo esto es esa idea. Bueno, después se desarrollaron las guías accesibles en español, que era el texto original, o sea, el texto de la guía que hizo el museo, es una audioguía por sala, por temática. Nosotros después desarrollamos las audiodescripciones con Fernando. Fernando exploró toda la colección. Es más, hasta vinimos al Canto del Trabajo y se subió al Canto del Trabajo y tocó el Canto del Trabajo y entendió cómo era todo el grupo escultórico. Y a partir de ahí, junto con el texto en español y él, que es periodista y hace audiodescripciones, se definía cuál era el contenido que iba a tener la audiodescripción. Y después las videoguías son, en realidad, la versión del español en lengua de señas, ¿sí? Ahí este es el momento en el que estamos en el museo, con la intérprete, la referente educativa y Lucía, la asesora sorda, y después un momento de filmación. En el caso de otro museo, que es el Museo de Arte Oriental, Nacional de Arte Oriental, que está ahora en el espacio del Centro Cultural Borges, acá se hizo otro tipo de trabajo. No, todo lo que es contenidos en lengua de señas, en realidad no se desarrolló de un guión preestablecido del museo, sino que fue todo el contenido de la exhibición, los textos de sala, los textos de las ideas curatoriales que había previas, etcétera. Todo eso Lucía y Victoria lo leyeron, lo investigaron, lo analizaron y a partir de ahí se desarrollaron videos en lengua de seña. Y acá sí las pantallas hay 2 pantallas que están en sala. En sala está la pantalla de la introducción con los 5 ejes que tiene la exhibición y después hay 10 códigos QR a lo largo de la exhibición que hablan específicamente de piezas y al final de la exhibición hay otra pantalla donde se hace el cierre de la muestra, ¿sí? O sea, es otro concepto que el de las videoguías. Las videoguías
que les contaba antes, estaban en una tablet o las bajabas de internet y eran iguales al... Este es un material que está en lengua de señas y está desarrollado por la asesora sorda. Y no tiene el subtitulado en la pantalla en el museo. Si querés acceder al subtitulado, pasa el código QR y en el YouTube tenés el subtitulado oculto que podés poner y sacar, porque son 2 idiomas. Entonces, si le queremos dar a la persona sorda la lengua de señas, no le pegamos el español encima, porque queremos saber qué está diciendo en lengua de señas. ¿Sí? Entonces, es como todo esto es idas y vueltas entre se subtitula, no se subtitula, por qué se subtitula y por qué... Bueno, muchas conversaciones entre la asesora, entre nosotros, el equipo educativo del museo, para decir, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Y dónde van a estar los subtitulados? Si hay personas sordas o personas hipoacúsicas que no conocen del todo la lengua de señas, y está bueno que esté el subtitulado también en español. O sea, por eso es tan amplio que uno trata de que todos estén de alguna manera contemplados. Pero bueno, siempre hay alguien que queda excluido y lamentablemente eso es real. En el caso del área de bienvenida, que me fui a la sala y a la exhibición, pero en el área de bienvenida sí están los pictogramas ya del sistema aplicados en el cartel de bienvenida, donde está el texto del museo que da la bienvenida. Hay un video en lengua de señas presentando el museo y hay otro video con otras cosas que no tienen lengua de señas. Y después está el mismo que les comentaba, cuadernillo que teníamos en el IRURTIA con los mismos criterios. En este caso incorporamos algunos planos, que igual planos táctiles en el cuadernillo sobre la planta del museo, pero todo esto es a testear. O sea, lo testeamos con Carlos, por supuesto, pero hay que ver cuántas personas ciegas realmente les resulta. O sea, no hay un plano áptico en este museo, sino que están estos planos en esos cuadernillos. Y después sí hay una decisión ya de conservación y vinculada a la exhibición, que es que se pueden tocar algunas piezas. Se pueden tocar, todos los pueden tocar, no la persona ciega, que llega la persona ciega y se lleva a la persona ciega que pueda tocar. Están permitidos tocar y tienen el cartel, bueno, el pictograma que desarrollamos permitido tocar. Y después hay en piezas también destacadas algunos audios que, por ejemplo, Sara, cuando hicimos el testeo con todos los diseños de las vitrinas, todo eso también lo testeamos, pues, si un usuario de silla de ruedas podía acceder, si bien las piezas estas grandes para tocar están bastante altas, como para poder hacer toda la exploración que puede hacer una persona parada ciega, ¿no? Que es en realidad el primera instancia en la cual se pensó ese recurso. Sí es cierto que todas las vitrinas están diseñadas para eso, pero a Sara, por ejemplo, que tiene mucho texto en la sala, dijo, los audios fueron increíbles. ¿Por qué? Porque podía acceder a la información o sea, nosotros lo hicimos para las personas ciegas, pero finalmente a Sara es a la que más le convenció el hecho de que estuviesen estos audios para no tener que hacer tanto esfuerzo de lectura. Y después, bueno, el análisis del tamaño de fuente de los textos, todo eso, todavía va a haber que ajustar algunas cosas, porque bueno, cuando se inauguró y fuimos con Sara, algunas cosas había que como terminar de ajustar. Y bueno, cada uno de estos lugares o dispositivos que tienen un cuadernillo también donde están los textos de sala y hay alguna información también extra, como por ejemplo también los audios están ahí, están en sala, el código QR está en sala, al lado de la pieza, pero también está en el cuadernillo que corresponde al núcleo donde está ese audio. Por eso la redundancia. O sea, ¿por qué? Porque la persona ciega o la persona que va y va a usar el cuadernillo, quizás no encuentra el código QR en la exhibición, pero sí lo va a encontrar en el cuadernillo. Bueno, ahora hago una reflexión así muy
de las que el énfasis sobre todo en relación a cuando uno piensa en que quiere ser inclusivo, bueno, hay que transformar la cultura institucional y organizacional del museo para que eso suceda. O sea, en el caso nuestro, nosotros tenemos un equipo diverso y eso implica transformar un montón de formas de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos con Carlos, con documentos de Word, de Drive, de Word, en PowerPoint, en lo que fuere, y lo que hacemos es, bueno, poner las descripciones de las imágenes, si hay una foto que incorporamos, o sea, hay un montón de cosas que es como que hay que reaprender de alguna forma porque nunca lo aprendiste en toda la trayectoria, ¿no? Y de hecho, porque bueno, ahora hay una inclusión educativa que está tratando de llevar eso a la práctica. En realidad la inclusión real va a suceder cuando la inclusión en la escuela exista, porque cuando yo vaya a la escuela de chiquito y ya tenga la diversidad a mi alrededor, esto va a hacer que yo sepa qué necesita, qué le pasa a una persona ciega o a una persona sorda. Ahí sí lo comunicacional, la barrera comunicacional es terrible, ahí es donde te das cuenta. Y son visuales, entonces es también muy interesante porque hay un montón de cosas que ven que yo no veo, que es increíble. Porque uno piensa que es muy visual hasta que está trabajando con una... De hecho, hicimos con la Casa Nacional de Bicentenario, hicimos unas entrevistas que hacía la directora, que eran increíbles, se llama Debates Urgentes, está colgada en la web, y de cómo, de lo que aparecía en cámara, las cosas que veía Lucía, no la veíamos ninguno, nadie se daba cuenta de que eso después, aparte, iba a molestar cuando se ponga el recuadro, porque esas entrevistas iban con el recuadro, con la lengua de señas. No, es increíble. Pero bueno, esto de que planificar es algo que la gestión, ¿no? La gestión, ser accesibles y ser inclusivos es cambiar la cultura y la política de la institución. Y por otro, que eso ha sucedido en muchos de los museos nacionales a partir de una dirección que se puso ese objetivo, ¿no? Y después sí, algo que para mí es muy importante es que quizás en el caso de todo lo que tiene que ver con educación, siempre se piensa que lo accesible y lo inclusivo pasa por el área educativa. No, es transversal a todas las áreas. Todas las áreas del museo tienen. Por eso los comunicadores son, no les explico, claves en esto. Son claves porque el comunicador tiene que estar desde el momento cero, trabajando con el equipo del museo para ver cómo se va a comunicar eso. Inclusive en el caso también de la comunidad sorda hay que hacer un trabajo de otro tipo de comunicación, distinto a los tradicionales que siempre se hacen. Entonces también es importante esto. Bueno, después la escucha verdadera, el tema de las asesorías, de la validación, de estar todo el tiempo en contacto con, bueno, la sociedad civil, los representantes de las comunidades específicas, etcétera, ¿no? Y después, bueno, un poco lo que también contaba esto de todas las, ¿no?, de dicotomías del edificio, los objetos. Yo el edificio, porque yo lucho con los arquitectos, otro capítulo aparte, porque las normas existen, la normativa está, pero no aprenden a hacer rampas, no aprenden a hacer los baños accesibles, no se enseña, no sé por qué, o sea, es optativa. Es optativa, entonces, mientras que siga siendo optativa, vamos a tener el problema. La rampa de este edificio está perfecta, me la caminé toda. Dije, ay, qué linda esta rampa. Pero bueno, es muy difícil eso, ¿no? Bueno, más allá del patrimonio y de los conservadores, ¿no? Pero bueno, la dimensión de la diversidad humana es como el objetivo, si uno quiere ser inclusivo. Y después construir, bueno, estos equipos diversos, y que sean hacedores de contenidos. También, lo voy a decir en el ámbito académico,
el que sabe, sabe y no quiere que el otro diga lo que él ya sabe, ¿no? Que le pasa a los educadores también, que jamás pueden darle el lugar del saber a otro. Bueno, esas cosas son como muy importantes pensarlas, ¿no? En cómo concebimos el conocimiento. Y después el tema de garantizar la profesionalización, ¿no? Sobre museos a personas con y sin discapacidad, que eso me parece que es fundamental. El equipo de formación y redes hizo muchos esfuerzos en accesibilizar un montón de contenidos de los cursos, justamente porque además frente a esto, ¿no? De que teníamos personas sordas, personas ciegas que trabajaban con nosotros, también hacían los cursos. Y entonces, había que ser accesible ahí también, en ese espacio de formación. Por eso me parece que es como fundamental pensar en esto, ¿no? En ese aprendizaje, que es un aprendizaje que también tiene que como abrazar esa diversidad y plantearse bueno, hasta dónde cada especialidad va a dejar que se transforme. Porque una de las cosas que sucede es, sobre todo en un ámbito de una exhibición, es que hay que luchar con museógrafos, con museólogos, con conservadores, hay que ahí ir, que no es que lo hacen con mala intención, sino que no está esta flexibilidad frente a la posibilidad de que eso se pueda hacer de otra forma para que otras puedan acceder, ¿sí? Hay otros que, por supuesto, hay un montón que no, que lo hacen y que se ponen la camiseta y hacen un montón de trabajos, como bueno, en el caso de la Casa Histórica y en el caso del Oriental, todo esto se trabajó con todos los equipos técnicos y lo hicieron. Pero es como muy importante entender que esa es la transformación. Cuando digo la cultura organizacional y cuando digo como ese cambio de paradigma, tiene que ver con eso. Así que bueno, ahí está. Gracias. Bueno, ahora para cerrar, Mariana, pensamos un espacio de intercambio. Quedan pocos minutos, pero bueno, abrimos el espacio a preguntas, dudas, comentarios. Ven y paz, así se escucha. Sí, dale a preguntar, dale. ¿Sí? Bueno, ¿se escucha bien? Dale. Nosotros estamos en un FEU, en este momento trabajando con la Manzana de las Luces, en un proyecto que intenta hacer o busca hacer un contenido para personas ciegas. Y por supuesto que entiendo que todo el conocimiento necesario para hacer lo que queremos hacer de forma profesional no se puede resumir en una respuesta, y vamos a consultar la guía que mostraste, pero quería preguntarte si había como generalidades o si a modo introductorio nos podías hacer algunas recomendaciones. Nosotros en particular queríamos trabajar con el audio, estamos pensando en producir un podcast, lo estamos produciendo. Entonces, bueno, eso, nada, ¿tienes algunas recomendaciones, por lo menos o lineamientos generales o cosas que podríamos? ¿Ya tienen decidido los contenidos sobre qué es? Es una Manzana de las Luces sobre la historia, hicimos un recorte, digamos, de lo que queremos abordar, pero en particular tenemos como esta duda acerca de si trabajar con el audio y hacer contenidos descriptivos no es como una forma de pensar como de una persona que no es ciega, digamos. En realidad, a ver, lo que sucede generalmente es que las descripciones que son muy descriptivas aburren a todos, a las personas ciegas y a las personas que no son ciegas. Entonces ahí es donde sí está bueno hacer como que vos tengas la posibilidad de ir mechando descripción mientras vos estás contando, ¿sí? Que es un poco lo que hacía Fernando. Nosotros cuando hacíamos esas, piensen que las audiodescripciones del IRURTIA, del Museo Casa Irurtia, terminaron siendo mucho más extensas que el texto de la guía en español. ¿Por qué? Porque a esa información se le sumaba todo lo que tenía que ver con lo descriptivo. Y aparte a él también le interesaban otras cosas que estaban buenas, por eso nos reuníamos con los equipos educativos y seleccionaba.
Yo no sé si hicieron alguna consultoría, alguna organización, qué sé yo, no sé, la BAC, que es la Biblioteca Argentina de Ciegos. Carlos García también está en la BAC. Él estudia letras, además, entonces también es muy interesante la mirada que tiene. Está Tiflonexos también, que es otra organización, que es con los que hacemos en realidad los cuadernillos, en realidad se hacen ahí en Tiflonexos. Después, o sea, lo que tiene es que está bueno que en algún momento puedan hacérselo escuchar a alguien, a personas ciegas. ¿Por qué? Porque te van a decir, es muy largo, es muy corto, tiene esto, tiene aquello. O sea, ahí es donde vos podés hacer como un testeo. En realidad, el trabajo nuestro es eso, bueno, lo bueno es que con Lucía, por ejemplo, no tenemos que testear porque es ella, pero sí, por ejemplo, en el caso de los pictogramas, cuando se desarrollaron pictogramas para la comunidad sorda, o para hablar sobre lengua de señas, sobre el guía sordo, sobre el video en lengua de señas, bueno, se hicieron consultas a determinadas organizaciones, ¿sí?, por medio de Lucía, para testear si íbamos como por buen camino. Ese es el proceso de validación, es como lo que te garantiza que lo que vos estás haciendo, después el usuario realmente lo va a valorar y también no vas a cometer algún error, porque a veces sí, esto que yo te decía, bueno, quizás de las letras, pero a veces aparecen errores que tienen que ver con el desconocimiento, que quizás si se lo hubiese consultado a personas ciegas, las personas te hubiesen dicho esto, que es muy largo. Eso a veces también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De la longitud, lo que sea de escucha. Y también está bueno a veces seleccionar los contenidos, que era lo que me pasaba, que es lo que quería contar con Fer, que a veces discutíamos sobre, pero esto es relevante ponerlo, ¿te parece que no, que sí? Entonces, y bueno, y la decisión esa está buena que quede más en manos de la comunidad específica, la que está lo que también es interesante que piensen es que esos audios después les sirven a otros, porque la accesibilidad lo que tiene de copada es que le accesibilizas para unos, pero se beneficiaron para una comunidad y beneficiaste a un montón más. Entonces, que te enteraste después a veces. Pero bueno, es eso lo que tenés que como ajustar, es eso, el testeo y seguramente y después, ¿cómo lo van a nosotros, por ejemplo, sí es algo que con los museos trabajamos mucho el tema de, bueno, la posibilidad de que ellos también puedan hacer sus propios contenidos, ¿no? Porque a veces, o sea, nosotros nos abocamos, o sea, al oriental nos abocamos, a la casa histórica nos abocamos, o sea, pero somos poquitos para abocarnos a los 23 museos nacionales. Y a veces los estimulamos a que hagan muchos de estos proyectos y que el audio, por ejemplo, y que se sube a YouTube y ya está, y después tenés el QR y accedes y acceden todos a los que quieras como compartir ese material, que lo que nos pasó con Sara era eso, que Sara estaba fascinada con los audios, y había 4 audios, y dije, ¿por qué hicimos solo 4? ¿Entendés? O sea, ese es como la forma de trabajo. Busquen validadores. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Dale. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tenía una consulta de si existe o si pueden recomendar alguna capacitación de LSA, pero más orientada a la práctica en museos, específicamente. Mira, es un tema. Ahora yo no me acuerdo cómo se llama, porque también para ir a estudiar tenés que ir a estudiar con los que están conectados con la comunidad sorda, ¿sí? Hay varios, hay asociaciones. Hay una asociación que es como, bueno, la que fundó Terry, uno de los museos nacionales que está en Jujuy, que es de un pintor, que ya falleció, por supuesto, en principio del siglo. Él, no sé si en 1920 o por ahí, fundó la primera asociación de sordomudos de la Argentina y de Latinoamérica, en realidad. Por eso es casi el Sarmiento, es como una figura re importante para la comunidad sorda. Por eso hay como lugares donde
está bueno que se vaya a estudiar. Pero sobre museos, en realidad, incluso hay muy pocas personas sordas que están capacitados sobre museos, ¿sí? Lucía, Carlos Vera Flores, que es el guía del Museo de Bellas Artes, o sea, y me faltan Gaby, que ahora no me acuerdo el apellido, que está en el Departamento de Cultura de la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos, pero es algo muy incipiente, muy incipiente. De hecho, nosotros queremos que entre ellos, también hay una persona sorda de Tilcara trabajando en, Romina se llama, trabajando en el Terry, en el Museo de Terry, y hasta yo quiero que se encuentren entre ellos y que se intercambien, ¿no? Porque es muy importante esa posibilidad de transmisión, porque hay conceptos que no están en lengua de señas. Entonces ellos tienen que trabajar, hacer un montón de consultas entre un montón de otros referentes para llegar, y si no, bueno, se hace el deletreo de la palabra y se le pone una seña en un contexto, pero no es la seña de ese concepto. Entonces es complejo, pero la CAS. Si te tengo que decir dónde andar, hay un departamento de lengua de señas también ahí, que es la Confederación Argentina de Sordos, y ellos te pueden asesorar. ¿Preguntas, más dudas, más comentarios? No sé si tampoco, o sea, no sé si funciona la figura de un museo que sea representante de algo, más allá de los objetos o la cultura inmaterial a la que se aboque. Creo que son mucho más dinámicos de la forma en que son presentados. Entonces, creo que sí, que hay trabajos muy específicos en algunos museos nacionales y de otras administraciones, en donde hoy la participación de cualquier persona que asista puede tener una experiencia cultural, social, de interlocución con pares, de cuidado. No sé si hay un espacio que tenga una norma de cuidado. Creo que ese es un paradigma hacia dónde ir, por eso decía que era como arriesgar una posibilidad, un imaginario sobre museos hacia adelante. Y creo que mucho de este tipo de trabajos que se vienen desarrollando no hace tantos años son claves para llegar a ese lugar, ¿no?